decía yo que mi presencia acá la interpreto como un gesto de amistad, de generosidad, de parte del presidente Uribe. Fuimos colegas en el Senado. Nos dejamos de ver unos años, pero después retomamos conversaciones siendo él presidente de la República alrededor del tema del intercambio humanitario. Y desde hace ya, yo diría, un par de años, primero lo busqué yo y desde entonces hemos coincidido en unas conversaciones que siempre he interpretado valiosas y enriquecedoras. Y se ha creado una confianza a tal punto que tuvo la generosidad de invitarme a este foro del Centro Democrático. Muchas gracias, señor presidente. Un reconocido hombre público, colaborador semanal del diario capitalino El Tiempo, preguntaba hace unos meses desde su columna ¿a qué juega Leyva Durán? Me señala de ser un afán terrible de los procesos de paz. Tras reconocer mi filiación al Partido Conservador, destaca en mí una tendencia iconoclasta para luego afirmar que se acepta, comillas, entre las altas esferas de los diálogos de La Habana que las FARC no mueven una hoja sin su visto bueno. Agrega que cuento con las, comillas, simpatías y la confianza del secretariado para la toma de decisiones más delicadas, cierro comillas. Y si bien pone de manifiesto que he sido, comillas, consultado por candidatos presidenciales, presidentes, expresidentes, negociadores, actores del conflicto y más de un lagarto de esos que tratan de sacarle punta a los procesos de paz, comillas, considera que valdría la pena conocer qué busco, qué pienso y qué pretendo. En efecto, dice, comillas, mejor dicho, para nadie es un secreto que tras bambalinas siempre aparece la mano de ese político conservador, comillas, para afirmar luego, comillas, por eso cabe preguntarle cuál es la agenda de ese personaje, qué busca, qué piensa y qué pretende con su significativa influencia sobre el proceso de La Habana, y sería bueno que el país conociera mejor cuáles son sus ideas y sus aspiraciones, cierro comillas. Pues bien, sea esta la oportunidad para responder. Con respecto del papel que me señala el buen señor, respondo, por Dios, ni tanto que queme el santo. A la pregunta aquella de qué busco, contesto, la paz, la he buscado y la sigo buscando. Hace más de 30 años me encuentro en ello. En ocasiones me ha correspondido buscarla en solitario y cuando se abren los espacios estatales para explorar su consecución, trato de hacer presencia y opinar en los sitios a donde se cuecen las habas. Ni más faltaba que no, más si hay de por medio algunos títulos para hacerlo. Todo lo que viene sucediendo en estos quehaceres me ha traído a la memoria pasadas experiencias que me han puesto a pensar que ya a estas alturas de la vida mi obligación es terminar las faenas que inicié, no ayer ni hace unos días ni algunos pocos años. Por ejemplo, al leer su escrito, el columnista de Marras me puso a recordar cómo la Asamblea Nacional Constituyente, sucedida hace 25 años, promovió lo que se vino a llamar el debate general para que al comienzo de las sesiones iniciales los delegatarios, uno por uno, pudiera exponer la razón de ser de su presencia. Me correspondió intervenir el día martes 19 de febrero de 1991. Por razones obvias que se desprenden del contenido de lo que expresé, me aturde algo repetir el pasaje que cito a continuación, comillas. Sí, he sido interlocutor de la guerrilla durante varios años. Más de 680 horas de conversaciones radiotelefónicas recogidas en citas magnetofónicas dan testimonio de ella, además de decenas de entrevistas personales con alzados en diversos sitios del país y del exterior. Entonces, adivinen ustedes, estimados amigos, ¿desde cuándo estoy en estas lides? ¿A qué aspiro? Si se piensa,
el columnista que detrás, si piensa el columnista que detrás de lo que hago puede esconderse alguna aspiración política oculta, le contesto, tranquilo que a mí ya me pasó el aroma, lo que no significa que no tenga el derecho a aspirar a ver a mi país, a mi familia y a mis gentes gozando de una reconciliación estable, duradera y próspera. Ahora bien, si se pretende orar en lo que se viene planteando al país desde los inicios de las conversaciones ocultas con las FARC-EP y luego durante los diálogos que se han venido dando en La Habana con el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y su agenda en mano, suscrita entre las partes el 26 de agosto de 2012, debo afirmar que se debe proceder con serena cautela, madurez y con la alta mira de buscar lo mejor para la patria. Todavía encuentro en el camino enemigos del diálogo con los alzados en armas, bandidos todos ellos, se aduce, hipócritas narcoterroristas, gentes de la peor calaña, se argumenta. Respondo. Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Roma y nombrado en el 2011 ministro sin cartera para la cooperación internacional y la integración en Italia, se le preguntaba a raíz de la participación de la comunidad en los diálogos de paz en Mozambique y tras explorar acercamientos a grupos terroristas argelinos, si se podía o se debía dialogar con todo el mundo por encima de cualquier consideración moral. Riccardi, formado dentro de una concepción judeocristiana occidental, con los mismos principios y valores de quienes acá nos congregamos, así lo creo, respondió sin vacilación alguna. Como, comillas, existe una exigencia antropológica cristiana que no podemos olvidar, que nos induce a escuchar al otro. Comillas, nadie puede ser definido bárbaro o malo hasta el punto de no merecer ni una palabra, recordó. A lo que puso de presente cómo esa afirmación no correspondía a un discurso teórico. Acudiendo a la filosofía y a su fe, recuerda cómo desde las épocas de San Francisco el dialogante, y que no es que hablara con el lobo animal como se cree, aun siendo laico, abandona el campamento de los cruzados para ir a hablar con el sultán Malaquel Kamel, el famoso encuentro de Damieta, realiza algo que para sus contemporáneos era una locura, incluso una traición, pero era una santa locura. Que se trata de un ejemplo extemporáneo, puesto a consideración de sus lectores por un hombre con sentido de lo trascendente. Pues a mí el relato como lección me llamó siempre la atención. Válido para ser traído a cuento a tan apreciable auditorio, porque detrás de tantas afirmaciones moralistas que se suelen escuchar, suele haber hipocresía. A propósito de lo que aquí transcribo, afirmaba Riccardi, el riesgo de cualquier diálogo es el ser instrumentalizado, es cierto, pero a mí me marcó mucho. Dice él, la encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, un texto extraordinario, manifiesta, comillas, para mí, la magna carta del diálogo. A la pregunta que se le hiciera de si puede ver sin conocer, respondió, sí, ver sin conocer. Al contrario, el diálogo nos lleva siempre a ver y a conocer. Además, cada hombre consigue convencerme siempre un poco. Quizás soy ingenuo, pero siempre que hablo con alguien tengo la sensación de reconocer un fragmento de verdad, incluso en los peores casos, cierro comillas. A propósito del diálogo en Mozambique, recuerda Riccardi que se le decía, os están utilizando. Pues bien, respondió, esto exige cultura, sensibilidad y cautela. También la prudencia se construye con cultura y no con prejuicios, pero no podemos aceptar las prohibiciones porque la ausencia de diálogo crea las condiciones de aislamiento, de radicalización, de odio, como muestra el caso serbio y iraquí, y se logró finalmente la paz en Mozambique.
Si alguno de los presentes aún proclama la guerra por encima del diálogo como instrumento para alcanzar la paz, dejo las líneas anteriores como hitos de reflexión. A pesar de los avances del proceso de paz en La Habana, confieso que en más de una ocasión siento desilusión, toda vez que identifico caudales de ignorancia o desinformación en inmensos sectores de la población. Se cree que estamos haciendo la paz porque hay unos grupos alzados en armas que hay que llevar a firmar un papel, quitarles las armas, ponerlos en algún sitio mientras se les encierra tras las barras y ya, cambio y fuera. Pero la verdad es otra. Mala noticia para muchos, porque en efecto es otra. Aterricemos. Digamos por lo pronto que Colombia no se estudia la historia. Esta realidad insoslayable tiene mucho que ver con el estado de confusión en que nos encontramos frente al proceso de paz. Muchos nos sentimos perdidos en una maraña de sucesos que nos sorprenden a diario, como que no se comprende lo que se dice y mucho menos se asimila lo que se hace. Esto conduce ciertamente a la incertidumbre, lo que trae consigo desconfianza y una lluvia de interrogantes. Señalo la importancia de la historia, particularmente en estos momentos de expectativa nacional, porque si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a adivinar o poder establecer hacia dónde vamos. Más en materia de paz, es que sin entidad histórica y sin sentido de pertenencia y sin capacidad de establecer nuestros roles en la resolución del conflicto, cada paso que se torna en sorpresas que en ocasiones rechazamos y rechazamos sin argumentos de valía, cada paso se torna en sorpresa que en ocasiones rechazamos sin argumentos de valía. Es por eso que para comprendernos nosotros mismos y entender nuestro compromiso con la paz, debemos ubicarnos espacial y temporalmente. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo demonios hemos convivido en un estado de violencia nacional crónico después de tantos años de haberlo soportado. Y sin entrar en los juicios de valor, tratar de establecer desde cuándo nos encontramos en lo mismo. Veámoslo. Por lo general, el comienzo de la violencia, le pido excusas a quienes hayan escuchado parte de esta exposición, pero siempre la traigo porque la considero valiosa. Por lo general, el comienzo de la violencia se confunde con el año de creación de las FARC, 1964. Sin embargo, se manejan otras fechas según el intérprete o la visión política o el deseo del momento. La matanza de las bananeras, 1998, es una de ellas. Otras son el cuatrenio de Olaya Herrera, 1930-34, y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 1948. Lo cierto es que para los propósitos del arranque del conflicto, mediando todas las veces intereses caprichosos y aislados, siempre se acude a cualquiera de esas referencias como que no hay acuerdo sobre el particular. Pero en lo que sí hay unanimidad de miras es que el conflicto aún continúa. Muchos aducen que no se tratan de un mismo acontecer. Sin embargo, se puede establecer sin duda alguna que existe un continuum ontológico sin solución de continuidad que empata aquellas fechas que parecen remotas con los hechos presentes. No me corresponde dármelas de sabio en historia, mucho menos ante tan distinguidas personalidades, pero sí quiero informar que desde ya hace varios años vengo estudiando con un grupo selecto de investigadores ese continuum ontológico sin incurrir, repito, en juicios de valor. No se trata de señalar culpas, sino de registrar hechos. He tomado de titulares de prensa desde 1928 hasta la década de los 70. Más de 4.000 titulares se han fotografiado, los mismos que más de 1.000 anales del Congreso. Se toman los registros, se clasifican, todo tratando de ir atando los hechos de violencia política, ya por razones meramente partidistas o electorales o burocráticas o sociales, que demuestran un hilo conductor que inicia su recorrido por aquellas épocas y se extiende hasta nuestros días, con escasos periodos de tranquilidad. Permítaseme algunos ejemplos. Aquí voy a saltar algunas páginas en aras a que comenzamos tarde. Permítaseme algunos ejemplos. Cuatrenio Olaya Herrera, 30-34.
281 registros periodísticos relacionados con orden público, 243 eventos de violencia política, 12 masacres que dejaron 115 muertos. Matanza de Capitanejo, 29 de diciembre de 1930, 11 muertos. Cuatrienio López, Pumarejo, 34-38, 201 registros, 147 eventos de violencia política, 211 muertos, 2 masacres. Hechos de violencia relacionados con tensiones por la tenencia de la tierra con influencia comunista en los movimientos campesinos del Tolima y Cundinamarca. A la sazón recordaba el editorialista del diario El Siglo, el 8 de abril de 1937, se fundó en el 36, cómo en lo que iba recorrido de esa década había tenido lugar con una motivación meramente política, el incendio de Montería, los asesinatos de Pensilvania, las matanzas de Capitanejo, los atentados de Suatá, las depredaciones de García Rovira y las tropelías de Manizales. Pero para que no haya confusión, pasamos y damos un salto al cuatrenio de los conservadores, escapando obviamente de la lectura el resto de los cuatrenios liberales. Cuatrenio Espina Pérez, 46-48, 296 registros, 508 eventos de violencia política, 21 masacres. Bogotazo, 9 de abril de 1948, evento que inicia la enmarcación en la Guerra Fría con presencia de Marshall en la instalación de la Conferencia Panamericana. Saltemos otro poco. Adelantamiento de las elecciones en el 49, candidatura a Laureano Gómez. El 8 de noviembre del mismo año, Darío Chandía se retira de la campaña presidencial aduciendo falta de garantías. Ospina cierra el Congreso y decreta el estado de sitio el 9 de noviembre del 49. Vicente Chandía muere 3 días antes de las elecciones presidenciales en medio de protestas contra el conservatismo. Aparición de las guerrillas liberales del 49 y vamos sumando y pasamos más páginas. Guerrillas de Paz, noviembre de 1952, conformadas por hacendados liberales y conservadores, en periodo conservador. Cortes de franela. Uno de los primeros presencias del paramilitarismo en Colombia. Porque es que lo de hoy no es de hoy, tiene unos antecedentes a lo largo de todos estos acontecimientos. Y si se quiere hablar de procesos de paz, proceso de paz de García Rovira, diciembre de 1930, acuerdo contra la violencia, agosto de 1947, entre Gaitán Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, Frente Unido contra la Violencia, 1 de abril del 49, entre Ospina y los directorios liberales y conservadores, acuerdo contra la violencia, octubre de 1951, dirigido por el presidente Roberto Urdaneta, Comité Nacional Pro Paz, abril 1952, amnistía de Roberto Urdaneta. Junio de 1953, asume el mando el general Rojas Pinilla, viene la amnistía del general Rojas Pinilla. Sin embargo, con amnistía, Rojas Pinilla en el 55 el ejército bombardea Villarrica, generando un movimiento de resistencia organizada social en el Sumapaz. Pactos de Siches y Benidorm, sin explicación para las víctimas, sin reparación. Un nuevo tratado de paz para superar la violencia. Pacificación del Tolima en el 60. Ya Manuel Marulanda, que había pertenecido a la guerrilla liberal, se introduce en los alzados comunistas, se desmoviliza en esa época. La muerte de Charro Negro en enero de 1960 constituye el evento crucial que origina el rearme de los movimientos insurgentes en el sur del Tolima. La Revolución Cubana, el movimiento agrario de Marca Italia. En el 1964, el presidente Guillermo León Valencia ordena la Operación Soberanía o toma de Marca Italia, lo que vino a constituir el hecho fundacional de la actual guerrilla. Lo que se viene señalando en unos textos que están por publicarse a partir de enero a través de la web es como, por ejemplo, el 49 tiene que ver con la política anterior, no es un punto de inicio sino de culminación. En adelante
el 64, los señores de las FARC no es un punto de arranque, sino un punto de culminación. Y se va siguiendo hasta que en enero del 65, el 64 surgen las FARC, en el 65 el ELN, y después, naturalmente, el Quintín Lame, el M-19 y el PRT, y se intentan diálogos de paz y aparecen los paramilitares, y se da el genocidio de más de 3.500 militantes de la Unión Patriótica, y sucede el asalto del Palacio de Justicia y el secuestro de Álvaro Gómez, y se logra la paz con el M-19, y más luego con otras agrupaciones alzadas en armas. Y así todo abundan los secuestros y las torturas, y acribillan candidatos presidenciales, y se disparan las cifras de las desapariciones forzadas, y pululan las matanzas, los asaltos, las fosas comunes, y aparece la motosierra como arma aniquiladora y los hornos crematorios para no dejar rastro. Bajan cadáveres por los ríos y la contabilidad de las masacres arroja cifras inauditas. ¿Y la causa de todo? Si tomamos el año 30 como fecha de partida desde entonces 20 presidentes de la República han tenido a su cargo el manejo del Estado. Desde 1948 los presidentes han sido 17 y desde 1964 se registran los nombres de 12 jefes de Estado. Desde 1930, si se toma como fecha de arranque, se han ocupado de la cartera de guerra o defensa 55 ministros de dichos despachos. Desde 1948 el número es 37 y desde 1964 se registran 27. Por otra parte, desde 1930 podemos contar 55 comandantes del ejército. Desde 1948 la suma arroja 45 y desde 1964 encontramos 22. No es fácil hallar razones sensatas o explicaciones militares, políticas o geopolíticas que señalen por qué la violencia fratricida se ha extendido desde entonces a hoy. 85 años si nos referimos al año 30. 67 años si tomamos como inicio el 9 de abril y 51 años si se toma 1964. Año de la creación de las FARC como momento de arranque. Entonces, después de 80 años, ¿quiénes son los máximos responsables? ¿El coronel Alfonso Plazas Vega o el invidente Santrich? Tras 85 años de violencia, entonces, ¿quién es el responsable? Averígüelo, Vargas. Creo que no, porque no se trata de una pregunta fútil, todo lo contrario, se trata de un interrogante con un contenido de valor significativo, pues sobre una historia brutal y sangrienta que se ha venido construyendo la nacionalidad colombiana, destruyendo valores y construyendo una cultura de la intolerancia y la irracionalidad colectiva. El lejano origen de la violencia está íntimamente ligado con el tipo de solución que se busca y que se viene imponiendo lentamente en La Habana. Así en un principio haya escapado la meta final a los mismos negociadores del gobierno. Es que los hechos han sido y son tosudos. Pienso que vamos hacia una solución de la cual debemos comenzar a tomar conciencia. Múltiples han sido los hechos que se han examinado y los obstáculos que se han tenido que superar. Ya el asunto no se trata de soplar y hacer botellas. Es nuestra obligación mirar el todo reconociendo sus partes en conjunto. La visión no puede ser reduccionista, mucho menos su solución, y hemos de ser previsores y atinados en la resolución del conflicto, porque la resolución, no puede ser caprichosa. Hay unas reglas del juego por atender que se traducen en normas reconocidas universalmente y compromisos internacionales de Colombia que nos trazan camino todavía por recorrer. Y no es como afirma el columnista citado al comienzo que, comillas, por ahora lo que se dice es que Leiva ha convencido a las FARC de que hacer la paz sin consecuencias objetivas sobre la realidad jurídica e institucional del país es el equivalente a una derrota, comillas, no. Más bien repásese a ese propósito en las palabras pronunciadas por el presidente César Gaviria el 5 de febrero de 2015, comillas.
justicia transicional para todos, señaló. Recoge lo afirmado por el exjefe del Estado del diario El Capitalino El Tiempo en su edición de la misma fecha. Pone de presente Gaviria que son múltiples los victimarios y responsables de la larga contienda. Trátase de un conflicto de más de 50 años de duración, dice él, y explica cómo tales victimarios y responsables están en todas partes. Son la guerrilla, los paramilitares, la fuerza pública, y puntualiza cómo hay, comillas, miembros de la sociedad civil y sectores no combatientes, comillas, comprometidos. Entre ellos denuncia, hay empresarios del sector privado, políticos, funcionarios públicos de diversos niveles, sin que se escape del listado los propios jueces, dice el presidente Gaviria. Miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia, dice el expresidente Gaviria. Supongo que le cabe y tiene más peso específico el presidente Gaviria frente a los plenipotenciarios del gobierno en La Habana que lo que yo pudiera alcanzar con mis opiniones. Ahora, no nos engañemos. Nadie va en búsqueda de la paz tras décadas de conflicto político interno para perder la libertad. Sin embargo, no por esto puede haber paz estable y duradera sin aplicar justicia. Pero esta primera aseveración expresada en los términos que afirmo y lo segundo que señalo debe acomodarse a unos principios éticos que correspondan a la realidad histórica sufrida por la nación y la necesidad imperativa de alcanzar la paz. Esto lo indico de entrada a propósito de lo afirmado, es que ninguno de nosotros es así y porque sí la medida de todas las cosas. Para comprender lo ocurrido en La Habana en estos últimos días, necesariamente se debe tomar como referentes unos valores que están por encima de nuestra visión, que nos eviten caer en lecturas equivocadas y comprometernos con conclusiones erradas. Recurro al filósofo y gran educador Gerardo Remolina Vargas, jesuita, exprovincial de la comunidad en Colombia y el rector de la Universidad Javeriana, para explicar lo que pretendo significar. Esto a propósito del tipo de justicia y pena que debía atarse a la conclusión de un proceso de paz después de 80 años de conflicto como el que se adelanta en La Habana. Nos recordaba Remolina en su importante disertación sobre el tema que efectuó en el Congreso de Abogados Javerianos, celebrado en Cartagena hace ya dos años, comillas. Como muy bien sabemos, son muchas las acepciones de justicia que se han dado desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días, pero en todos ellos hay un estrato fundamental. La justicia regula las relaciones entre las personas, dando a cada uno lo que le corresponde. La justicia así entendida, y no obstante que la violemos continuamente, es considerada como el valor supremo de la vida social. Y aquí surge el primer interrogante: ¿es ese el lugar que le corresponde a la justicia? ¿Es la justicia la prioridad absoluta? ¿Puede haber algo en las relaciones humanas que sea superior a la justicia? Por ejemplo, la paz o el amor, comillas, lo preguntaba con sentido de anticipación, sin ni siquiera adivinar entonces que la Jurisdicción Especial para la Paz, que encierra 75 numerales dados a conocer hace apenas 2 días desde La Habana, coincidiría con su pensamiento. E insistía preguntando Remolina desde su podio, comillas, ¿es la justicia el valor supremo o puede ella sujetarse a otros valores como la paz o el perdón? ¿No sería necesario entonces optar en determinadas circunstancias por una justicia restaurativa o transicional? Y a propósito de la pena propiamente, advertía con autoridad el sabio, comillas, otra categoría que es urgente revisar en nuestra sociedad es la del castigo, la de la pena. Hoy existe una mentalidad, yo diría generalizada, aunque implícita, pero fuertemente interiorizada en nuestra sociedad, que concibe el castigo y su aplicación como una forma velada de venganza.
Expresiones como que se pudra en la cárcel, que le caiga todo el peso de la ley, que su crimen no quede impune, quiero verlo tras las rejas, expresan en el fondo una voluntad de retribuir el mal con el mal, el deseo de inferir al delincuente el mismo dolor, el mismo sufrimiento o aún mayor que el dolor que la víctima sufrió o que la sociedad padeció por su crimen. Es el ojo por ojo y diente por diente de la ley del talión, pero esta no puede ser una auténtica aplicación de la justicia porque no tiene en cuenta la dignidad inviolable de la persona humana que el delincuente, por más delincuente que sea, no ha perdido, cualquiera que haya sido su crimen. El castigo no puede ser venganza, su finalidad no es vindicativa sino restaurativa. El castigo debe recuperar ante todo la sanación del ser humano, su recuperación. Quien castiga tiene el peligro de convertirse en verdugo y victimario. Para concluir el aparte de la siguiente manera, comillas, no se puede desde luego ignorar el dolor, la indignación y la rabia que experimentan las víctimas ante los atropellos sufridos, pero la justicia no es un juego de pasiones, cierro comillas. Sin duda, los 75 numerales que recoge la Jurisdicción Especial para la Paz está enclavada en las anteriores definiciones y conceptos. Yo les voy a pedir su consideración para que me dejen extender unos minutos más. Pero también se ha ajustado a los compromisos internacionales, toda vez que se sujeta el derecho de los derechos, está sujeta al derecho de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al Estatuto de Roma, derecho penal internacional. Se desprende de los señalados compromisos que hay delitos de guerra y delitos de lesa humanidad que no son amnistiables. Por ello se ha procedido de conformidad. De contera, pongo de presente que no escapa nadie en la Comisión de Justicia de La Habana que las recomendaciones y observaciones plasmadas en el voto concurrente del juez Diego García Sayán en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso masacre del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador el 25 de octubre del 2012, eran la mejor guía para hacer valer de forma eficaz y serena la Jurisdicción Especial de la Paz en el caso colombiano. Se trata del componente básico del sistema creado. Víctimas, comunidad, justicia, reparación y no repetición. Pero igualmente debe destacarse que el conflicto colombiano no es igual al de Sudáfrica, o al de Yugoslavia, o al de Ruanda, o Irlanda, o Filipinas. Tampoco se asemeja al de Somalia o al de la República Democrática del Congo. Ni siquiera puede confundirse con los de El Salvador y Guatemala, mucho menos a los ya superados en el Cono Sur. El conflicto nuestro es único por su prolongación y por la diversidad de sus causas. No todas las confrontaciones bélicas internas se pueden medir con el mismo rasero. Tal la importancia en nuestro caso de la doctrina del margen nacional de apreciación que permite un compás de discrecionalidad de parte del Estado al confrontar mandatos internacionales y realidades propias. Doctrina que comienza a construir y recuperar parámetros de autodeterminación en tratándose de justicia, acudiendo a algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abundante pronunciamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto para ser acompañado de una Interpretative Declaration o declaración interpretativa que habría que depositarse ante la Secretaría Ejecutiva de la Corte Penal Internacional a propósito de las garantías y el blindaje. Enlace oficial de la entidad con el Secretario General de Naciones Unidas, quien finalmente decide por ser la Corte una institución de carácter político dependiente de la ONU. Se trata ni más ni menos de blindar el Acuerdo de La Habana para impedir futuras revisiones y actuaciones de la parte de la susodicha Corte Penal. Y esto no pensando en una sola de las partes del conflicto, sino en todas aquellas que deban comparecer ante los mecanismos surgidos de la composición de la Jurisdicción de Paz. Hay un tema
que lo voy a saltar porque me estoy extendiendo mucho, que es el de las víctimas. Más bien, en las preguntas y respuestas, si se da el caso, aquí tengo todo este material para hacer alusión con él. Señor presidente Álvaro Uribe, le agradezco a usted la invitación que me formuló para hacer presencia en este foro ideológico de su partido dedicado a reflexiones para una paz estable y duradera. Eso de su partido, yo en algunos sectores perfectamente me podría sentir en una convención conservadora. Es un gesto de confianza que me permite expresar temas como los expuestos y otros más que deben debatirse sin que signifique que la polémica o controversia que pueda surgir alrededor de ellas esté dirigida a crear obstáculos o suscitar interrogantes que se deben evitar. Por ejemplo, el capítulo del llamado plebiscito. No me voy a extender, el procurador ya hizo objeto del plebiscito extenso. Por ejemplo, el capítulo del llamado plebiscito para la paz me suscita dudas que me llevan a considerar que se está entrando en una dimensión ajena a lo que se pretende alcanzar. Se acude en su redacción a ficciones jurídicas que pueden provocar incertidumbres en momentos en que hay que acuñar todas las veces más lo hasta ahora alcanzado. Un lenguaje más prudente que el del señor procurador. Aparte de que siempre es mejor no desdeñar los contenidos y compromisos surgidos del tenor del Acuerdo General de 2012, ¿para qué desconocerlos? ¿Para qué abandonarlos? ¿Para qué suscitar fricciones innecesarias? Otro tema, lo aproximó el señor procurador de golpe sin profundizar en lo jurídico. Valdría la pena que en un foro tan importante como este se crearan unas comisiones que estudiaran y profundizaran algunas de las tesis expuestas acá. Esta tesis muy controvertible. Otro tema para resaltar es el valor y los alcances jurídicos de los acuerdos especiales hasta ahora suscritos por las partes, en el entendido de que tanto el acuerdo general firmado en el 2012 como los acuerdos parciales logrados sobre temas relacionados con los puntos 1, 2, 4, 5 y la Jurisdicción Especial para la Paz, por el modo de su gestación y alumbramiento, se han tornado en piezas jurídicas vinculantes a la luz del derecho internacional humanitario y en tanto y en cuanto que los conflictos armados internos son regidos por derechos y obligaciones derivadas de normas internacionales ya empotradas en el bloque de constitucionalidad. Asunto que no me inventé yo, ni que insinué en La Habana. Tengas en cuenta entonces que no solo lo anterior reviste los acuerdos con una categoría jurídica, sino que se perfecciona dicha naturaleza jurídica aún más por los compromisos adquiridos por el gobierno y las FARC están siendo arropadas, compromisos del gobierno y las FARC están siendo arropadas por, comillas, el principio de buena fe, cierro comillas, ya reconocido por el derecho internacional y por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, caso Camerún y Nigeria. Igualmente, como dice el doctrinante pleno de razón, comillas, tanto la jurisdicción como la doctrina internacional ha tendido en los últimos años a considerar una visión mucho más amplia de los actores del campo del derecho internacional. No solo los estados y las organizaciones internacionales participan en el derecho internacional, sino también grupos no gubernamentales y otro tipo de asociaciones que inciden en la toma de decisiones de la comunidad internacional. Los desarrollos contemporáneos apuntan a considerar el derecho internacional no como un conjunto de normas, sino como un proceso de toma de decisiones de autoridad
en donde la participación no se basa en criterios legales o actos de reconocimiento, sino en el poder efectivo de participar, cierro comillas. Otros argumentos que no se exponen acá fortalecen la argumentación dirigida a demostrar el evidente ropaje jurídico de esos acuerdos. Dejémoslo para otro momento. Por último, señor presidente Uribe, pensando en la seguridad política, porque aquí hay varias seguridades, la jurídica es una de ellas. En este último caso, quiero manifestarle públicamente lo que le he dicho en privado. Es necesaria su vinculación al proceso de paz. Hay caminos para llegar a él. Por ejemplo, me consta que los canales hacia La Habana están abiertos sin menoscabo de los elementales protocolos que se deben cumplir. Su presencia en el escenario de la paz es indispensable. Así lo estiman muy variados círculos de opinión nacional y diversos opinadores y voceros autorizados de la comunidad internacional. Hablar con el corazón en la mano con quienes se ha confrontado en el campo de batalla es construir, no destruir. Los temas a tratar se darían porque sí y están al alcance de la sana imaginación, porque la patria es una sola y sus necesidades de entendimiento y de reformas saltan a la vista. Surtidos ciertos pasajes de comprensión y de diálogo creador, en donde fuera el lugar, se podría dar el gran salto cualitativo requerido, convocando a partir de su integración, la suya, presidente, a las soluciones de paz, a un acuerdo nacional sobre lo esencial, sobre lo indispensable, sobre lo fundamental, como lo insinuara una y otra vez Álvaro Gómez Hurtado. Usted y todos hablando en un mismo idioma, construyamos un solo menú, señor presidente. Es posible. El momento comienza a perfilarse y el mecanismo para alcanzarlo y proyectarlo en el tiempo está previsto en la propia Constitución. Acuerdo nacional. Un gran acuerdo político-social de alcance nacional, señoras y señores del Centro Democrático. Ese es el llamado que desde lo más profundo de mi ser y desde este podio que me han resuelto poner a disposición, le hago a usted, presidente Uribe, y a todos sus amigos. Muchísimas gracias. Presidente, tiene una pregunta para el doctor Leiva. Les doy el micrófono. Primero, todos los agradecimientos al doctor Leiva y a ustedes, muy estimados asistentes. Voy a introducir con 2 o 3 comentarios esta pregunta. La calidad del diálogo para un acuerdo nacional. Creo que la calidad del diálogo tiene que ser un diálogo sincero. La verdad es que nosotros encontramos en el gobierno una aparente receptividad al diálogo y una excusa permanente para no escuchar. Yo tengo que reconocer, a pesar de las discrepancias con el doctor Leiva, ha habido un diálogo sincero. Cuando uno escucha todo lo que ha pasado con el plebiscito, el acto legislativo, las actitudes del gobierno, encuentra que el gobierno es un taur. Y hasta ahí no estaría mal. Lo grave es que es un taur tramposo. Y le interesa al gobierno más derrotar al Centro Democrático en el plebiscito que construir la paz de Colombia. Por eso, esto va a haber que mirarlo con inmenso cuidado. Segundo, el tema de la justicia y la paz. El doctor Leiva está totalmente de acuerdo y él en alguna forma ha sido inspirador de los textos de Justicia de La Habana. Y él no lo ha improvisado, viene desde hace muchos años en eso. Nosotros tenemos serias objeciones. Esta mañana me entregaba el doctor Alfredo Rangel, vamos a conocer más tarde 21 de esas objeciones. Yo diría que nosotros podríamos decir que encontramos
que no hay balance entre paz y justicia, que lo que hay es un camino a nuevas violencias. Pero eso es un tema sobre el cual habrá que seguir discutiendo y es muy importante, después de haber escuchado al doctor Leiva, que escuchemos los otros expositores. Yo quiero preguntarle sobre la refrendación. Perdón. La refrendación. Porque cuando uno escucha al procurador confirma que el gobierno no tiene intención de refrendación democrática, sino de una adhesión del pueblo colombiano a lo acordado entre Santos y Timochenko y de hacer desaparecer al Centro Democrático, porque el gobierno calcula, si el Centro Democrático se va al no, lo desaparecemos. Entonces, hablemos de la constituyente. A mí me parece que hay que ponerle mucho cuidado a lo que dijo el doctor Oscar Iván esta mañana al abrir el foro. Doctor Leiva, yo he escuchado hablar de dos constituyentes, una para refrendar los acuerdos o para reglamentarlos, y otra después de incorporada la FARC a la vida institucional del país para una especie de nueva refundación del país. ¿A dónde lo hemos escuchado? Lo hemos escuchado nosotros en el Senado. Por ejemplo, esa tesis se la escuchamos una noche al doctor Horacio Serpa, así declara. Y hay personas del gobierno que la comparten. Yo no la entiendo, me parecería o una oportunidad de corregir hierros de estos acuerdos o un nuevo riesgo para que haya más inestabilidad en el país. Vamos a la otra constituyente, la de ahora, la que podría ser un reemplazo de ese eje fascista que integran el plebiscito y el acto legislativo. La pregunta es, ¿esa constituyente sería para refrendar o para reglamentar lo acordado? ¿Qué margen tendría esa constituyente para entrar a revisar lo acordado? ¿Hasta qué punto habría flexibilidad frente a lo acordado? Porque así a mí me dicen, es una constituyente solamente para reglamentar lo acordado, sería una constituyente para partir del principio de adhesión del pueblo colombiano al acordado con la única competencia de desarrollar lo acordado. Si a mí me dicen, vamos al otro extremo, es una constituyente que puede revisar todo lo acordado. La respuesta del doctor de la Calle ha sido, es perder todo el proceso de negociación, es volver a empezar desde cero. Habría la posibilidad de, y no he encontrado la otra posibilidad, porque he pensado, bueno, que hubiera unos puntos de los acuerdos que la constituyente no pudiera revocar, otros sí, yo no he encontrado esa posibilidad. Entonces quiero preguntarle al doctor Leiva, en esos escenarios, ¿qué posibilidad de constituyente ve usted? Ahora lo otro, la conformación de la constituyente. Lo último que se ha escuchado es que sería una constituyente de una conformación mixta, que irían personas de la FARC, de los compatriotas indígenas, de las negritudes, de las organizaciones sociales, por una especie de derecho propio. Y otra parte de la constituyente sería por elección popular. Al agradecerle su presencia, doctor Leiva, que usted le haya contado a este foro sus tesis, yo quiero preguntarle su opinión sobre la posibilidad de la refrendación a través de constituyente y qué alcance tendría esa constituyente. Con mucho gusto, presidente.
hay algo que yo quiero poner de presente, y es como en las conversaciones que he tenido con el presidente, él siempre ha reconocido que nunca entraba en contradicción. Usted me dice las cosas como son. Y eso tiene que ser así. Lo primero que le quiero señalar, haciendo es énfasis en ese reconocimiento que usted generosamente me ha hecho, es que no hay acuerdo del gobierno con las FARC sobre ninguno de los temas referidos al mecanismo de refrendación. Aquello de que ya hay un acuerdo velado para llegar a una constituyente, eso no es así. Yo sí creo en la fortaleza del acuerdo general, porque las cosas se firman para cumplirse. Uno puede estar en desacuerdo. Le voy a decir algo que una vez me comentó Marulanda. Se me podrá no creer. Me digo, mire, doctor Leiva, si uno hace un acuerdo y se da cuenta que no es bueno, tiene que cumplirlo. Es la única manera de desarrollar lo convenido. Lo que se ha hecho hasta el momento está por fuera de la agenda. Algunos dicen, es que usted es enemigo del Congreso. Yo no soy enemigo del Congreso, yo soy respetuoso de los acuerdos. Se habla de refrendación en el punto 6º, al cual no se ha llegado todavía. Aquí se han querido tomar unas medidas de anticipación, como señalando que estaremos listos para lo que sea necesario. Yo no quería entrar a profundidad en el tema del plebiscito. A mí me correspondió en la Asamblea Nacional Constituyente presentar un documento que está en el archivo sobre el por qué la residencia de la soberanía en el pueblo. Y ahí es donde surgen no el sufragio como función, sino las funciones del sufragio, con representación y mandato, porque mientras que residía en la nación eso no cabía. Y una de las manifestaciones es el plebiscito, pero nunca se anticipó que fuera para estos menesteres. El plebiscito es un aplauso, una aprobación o una improbación a una política del gobierno sin consecuencias de carácter jurídico. No puede reconocer nada desde el punto de vista normativo y jugar con ese instrumento a la seguridad jurídica y a la aprobación de los acuerdos, a mí no me parece conveniente. Lo digo con toda la serenidad del caso. El referendo sí es un mecanismo de reforma de la Constitución, uno de los 3 mecanismos. Están expresamente consagrados los actos legislativos, el referendo y la constituyente. El plebiscito no. Aún más, los actores lo catalogan como un instrumento propio de las dictaduras. Viscaretti y Ruffia lo cita la Corte Constitucional a propósito de unos fallos relativos a la participación ciudadana. Pero sigamos, presidente. Abrir una discusión sobre ciertas cosas ya acordadas es evidentemente prolongar un proceso. Si se dialoga directamente, se pueden llegar a conclusiones que antes correspondían más bien a las dudas que generalmente se tienen precisamente por no tener acceso al espíritu y a los textos. La propiedad privada no se toca. Todo lo que tiene que ver sobre la tierra en el punto 1 está referido a baldíos, como punto esencial. Pongo un ejemplo nomás. Sin duda el tema del narcotráfico. ¿Ustedes creen a estas horas de la vida, siendo yo mayores y viendo canosos aquí en este foro, que los Estados Unidos fueron ajenos a ese punto? Es que el proceso de paz va más allá de nuestras fronteras.
hay intereses colectivos en el exterior, hay miradas internacionales, hay compromisos. Por eso yo digo acá, vamos a mirar todo con serenidad. La constituyente, yo creo en la constituyente. Y creo en la constituyente no solo para el proceso de paz, sino porque una constitución que en 25 años ha recibido 50 modificaciones, por lo menos hay que cuestionarla. La del 86, la constitución del 86, no fue entidad de fondo y todo el mundo habla de ella sin la constituyente del año 10, la de González Valencia. Se introdujo el control constitucional, la elección directa del presidente, el cuatrenio presidencial, la no reelección inmediata, la reinstitucionalización del Consejo de Estado, la revisión de la organización de los departamentos, y se fortaleció la del 86. Y fueron constituyentes personalidades de la primera línea, Uribe. No fue una cosa pandita, fue una cosa de fondo. Y a la constituyente del 91 le hace falta el equivalente del año 10 para fortalecerla sin tocar el Estado Social de Derecho. Un mecanismo que no puede ser puesto en marcha si no es con un acuerdo nacional que debe reflejar el momento, no solamente las necesidades institucionales, sino el momento, que es el momento de la paz. Con una combinación, es mi tesis, puedo yo estar equivocado, refrendación constituyente, porque de todas maneras la constituyente la conforma una ley que debe contemplar la duración de la constituyente, los temas que se van a llevar a la constituyente y la integración de la constituyente. Para esa coyuntura es posible modificar la ley electoral en función del acuerdo que hay que llevar, pero requiere un acuerdo político integral. Yo no creo en eso de la refundación, eso son tonterías de por allá de los pasillos. Yo también fui congresista y me van a perdonar, no me van a matar los congresistas, pero las bobadas que uno alcanza a decir en los corredores, eso es una cosa tremenda. De tal manera que si el doctor Serpa ha dicho, ¿de dónde saca la información? ¿Qué es lo que está soñando? Tengo que ser muy claro. Él no ha dicho que eso es lo que se está negociando. No, digo la suposición. No, mire. Pero ya para terminar, señor presidente, el gran contradictor ha sido usted en lo intelectual, en materia de la política de seguridad nacional. La paz se hace entre contradictores. La paz necesariamente hay que buscarle no solamente la seguridad jurídica, sino la seguridad política. Y no es para salir corriendo o coger el teléfono y llamar al gobierno. Eso es una construcción día a día, que sí hay que conversar con mucha gente. Y estamos en un momento de diálogo. Por eso traje a cuento todas estas citas que son lo que dan una seguridad moral. La antropología cristiana, lo señalaba el autor, lleva a que se converse con el lobo feroz. ¿Qué capacidad tendría la constituyente para reformar los acuerdos? Es que el acuerdo político es el que debe llevar los temas que conforman la competencia, es la palabra que utiliza la ley que debe convocar. Yo sí converso muy directamente sobre estos temas. Yo ayudé al regreso de Álvaro Gómez Hurtado y el día en que me dio las gracias públicamente terminó diciendo: yo soy un hombre libre, yo me enamoré de eso, yo soy un hombre libre. Yo me considero uno de los pocos hombres libres en este país, y sin escoltas y sin bobadas de esas. Quiero sí señalarle lo siguiente:
he conversado el tema con ellos. Por ejemplo, en los procesos y en los acuerdos hay cosas que no se tocaron por la premura del tiempo, por las proximidades a las elecciones y demás, y son temas que se llevaron a lo que se denomina el congelador, temas que están por definir. Yo les he dicho, si hay una constituyente, esos temas que Doctor pues Leiva. los mandamos como temas de la constituyente y si los derrotan, que los derroten. Pero nada se puede adivinar. Esto no se puede adivinar. Nada se puede imaginar. No se puede tomar el chisme como cosa cierta. No se puede tomar el rumor como algo válido. Yo soy amigo de ese acuerdo, Doctor que es un Leiva. acuerdo para la paz y para la convocatoria de la constituyente. Ya su capacidad de persuasión depende de usted mismo. De tal forma que yo lo que creo es en el primer paso, porque si no se arranca y se da el primer paso no llegamos a la meta. Y hay que concluir el proceso y concluirlo dignamente para todos, con seguridad política y con seguridad jurídica. Doctor Leiva, qué pena, sobre el mismo tema y la misma pregunta que le hizo el presidente Uribe. Usted dijo en la parte final de su intervención que todo lo que se ha hecho en La Habana es una pieza jurídica vinculante. Según los asesores internacionales que hemos consultado en la Fundación, esto quiere decir que forma parte de un acuerdo especial, reconocido por todos los organismos internacionales, que no necesitaría refrendación interna. Es decir, la refrendación interna sería solamente un saludo a la bandera. Entonces le hago la misma pregunta que le hizo el presidente Uribe. La constituyente de la que están hablando es una constituyente que no modifica nada de lo acordado, es solamente para desarrollar lo acordado. Pues yo creo que se puede perfeccionar, se puede perfeccionar. ¿Por qué desechar lo que vale la pena? Pero perdóname, es que quiero terminar acá lo que le quiero decir. Sí, y la doctora María Fernanda Cabal posteriormente, que tenía la mano levantada, el senador Cabrales, y adelante el doctor Oscar Iván Sierra. A ver, si con el permiso tuyo, entonces agregamos, bueno. Doctor Leiva, ¿le parece bien si recogemos 3 preguntas? Lo que ustedes quieran, ustedes mandan. Doctor Leiva, mire, es que primero me gustaría que nos detallara un poco más el argumento según el cual estos son vinculantes en virtud del derecho internacional. ¿Cuáles son esas razones? Por favor. Y si son vinculantes, entonces ¿para qué necesitamos una constituyente? A ver, Doctor Leiva, ¿usted es prefiere? prácticamente la misma pregunta, ¿no es cierto? Permítaseme englobar la respuesta. Si quieren agregar alguna otra, con mucho gusto. Yo quería preguntarle si las salvedades que están de alguno de los puntos, en especial del punto primero, según lo que usted dijo, entonces ya no se tendrá en cuenta y seguirán con el punto que falta, que es el sexto, porque me da la impresión que usted habló de que las salvedades podían ir a una constituyente. Entonces, eso me puede llevar a pensar que ya esas salvedades, esos no se van a seguir tratando. Pues es una impresión que yo tengo. Y aún más lo he conversado muy directamente. Señores, yo no veo en qué momento van a retomar los textos del punto 1, del punto 2, del punto 4, ahora víctimas, el punto 5, en el entendido de que el punto 3, en el punto 3, que es el puntico que hace falta, está conformado por 7 puntos, que son los más difíciles. No veo en términos objetivos, serenos, no veo en qué momento van a reabrir. Y por eso lo puse sobre el tapete. ¿Y estos puntos qué? Creyendo ellos en que se puede llegar a una constituyente, dicen que los metan, se discuten. Si los aprueban, magnífico, y si los derrotan, pues se derrota. Pero hablemos un poco sobre los acuerdos especiales. El artículo 3º común a los acuerdos de Ginebra trata del conflicto interno. Pero el conflicto interno, tratado por el acuerdo común a los 4 tratados, son normas internacionales.
Es decir, hubo una preocupación desde finales del siglo XIX por ver esto. Si bien no existió en esas épocas el artículo tercero común, sí una cláusula que se llamó la cláusula Martens, que evocaba para resolver situaciones de conflicto, aún los internos, lo que hacen los países civilizados y lo que recoge la humanidad entera como bondadoso. Nunca los conflictos internos fueron ajenas a las disposiciones internacionales. Y en la parte penúltima, el inciso penúltimo del artículo tercero común, dice que las partes podrán llegar a acuerdos especiales y los invita a que lleguen a acuerdos especiales. Y el Tratado 3, artículo 6, dice que las partes en conflicto podrán desarrollar acuerdos especiales sobre todo lo que les venga en gana, por decirlo vulgarmente. La redacción no es exacta, pero el contenido es ese. Tienen una apreciación desde el punto de vista internacional por ser una norma de carácter internacional. Segundo, la participación internacional ha sido abundante. Los que leen los acuerdos son agentes del exterior, representantes. Los plenipotenciarios, una figura que no se utilizaba en el derecho internacional público desde hacía mucho tiempo, le dan una categoría muy particular a los que están dialogando. Los pronunciamientos del exterior sobre el particular, que son muchísimos, para no hablar de la doctrina. La costumbre internacional, que ya no requiere largos periodos de tiempo, está vigente. No se ha podido modificar el acuerdo fundamental, creador de derecho. El menú es enorme. Lo que hay que hacer es discutirlo, ver si es aplicable o no, pero soslayarlo, no se puede soslayar, como no se puede soslayar el artículo 6 del protocolo 2 a propósito de la amnistía. Algunos dicen amnistía más amplia. La comisión lo que hizo fue poner entre comillas el concepto, la amnistía más amplia, siempre y cuando no se tratara de delitos de lesa humanidad y de delitos de guerra. Pero eso es una realidad que está allí. Es como decir que no existen las hipotecas. Pues puede que a uno no le guste estar hipotecado, pero eso no quiere decir que no exista. Son normas que por lo demás tienen unas condiciones especiales, por ser propias del DIH, que son imperativas, no requieren compensación por parte del otro, de obligatorio cumplimiento, erga omnes. Esa es una realidad que está allí para estudiar. No es que alguien diga, no, es que yo soy la última palabra, uno no es la medida de las cosas. Pero bien vale la pena que ustedes, una institución tan seria, acompañada de especialistas en el tema, abran el compás y comiencen a estudiar qué es lo que ha venido sucediendo. De otra parte, también me vale la pena destacar aquello del blindaje. Hay unas normas que no se ponen en funcionamiento de parte de la Corte Penal Internacional mientras que lo acordado se cumpla. Fíjense ustedes, esto es bien importante para que lo tengan en cuenta. El señor fiscal general de la Nación cuestionó el indulto del M-19. A mí me sorprendió. Yo sí había sospechado que de la manera como venía desarrollándose y recomponiéndose la Jurisdicción Especial para la Paz, cualquiera podría llegar, una víctima, un descendiente de José Raquel Mercado, y preguntar, ¿y mi verdad? ¿Y mi reparación? Pero entonces se suscita este hecho a partir de la Fiscalía. Téngase cualquiera consideración u opinión en torno a la figura del fiscal. Es algo que imprime carácter, que lo haya manifestado. Pues resulta, señores, que a raíz del fallo de Mozotes se cayó el acuerdo de paz
del Salvador, no es un pronunciamiento baladí. Y hoy se le están abriendo investigaciones a los máximos responsables del conflicto interno de El Salvador 12 años después de la caída. ¿Qué hizo la Fiscalía? Conoció que la Corte Interamericana estaba revisando la amnistía del M-19 y actuó rápidamente para hacerle saber a la Corte Interamericana que la jurisdicción interna no se había cerrado. Antes que ponerlos en tela de juicio, le puso una campana de comprensión. Moraleja, tenemos que revisarlo todo, verlo todo con detenimiento, los alcances jurídicos, la manera del cierre, porque no podemos de la noche a la mañana comenzar a jugar con fuego. Que soy enemigo de la Jurisdicción Especial para la Paz es una expectativa internacional. Por eso el margen nacional de apreciación sirve porque comienza a retomar para Colombia algunos principios de autodeterminación en esos puntos. Y por eso el cuento de la historia. Hace mucho tiempo, en La Habana, le dije a uno de los comisionados del gobierno, uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no sabe cómo terminan. Nadie pensó en lo que se está sucediendo. El gobierno pensó que esto era facilísimo, vengan, sométanse y váyanse. Eso no es así, y eso no se maneja con pasión, eso no se maneja reflejando competencias políticas, eso no se maneja sino revisando y construyendo, y como se lo señalé a esa persona del gobierno, vayan creando el expediente. Una persona como Navarro, hace tantos años, 25 años, 26 años de haber sido cerrado los expedientes del M-19, pudo haber pensado en que 26 años estaban por allá y el hombre está entero. Es decir, el tiempo es algo que definitivamente no es fatal, por decirlo de alguna forma. Tal como puede con el tiempo lograrse la felicidad, también pueden surgir unos interrogantes que desde ahora hay que prevenir para que mañana no tengamos una situación Le ruego que deplorar. a la Muchas doctora María gracias. Fernanda Cabal ser muy puntual en la pregunta. Lista muy extensa.